vamos a meternos de lleno en un tema que es crucial: cómo las lecciones del pasado y el poder de los datos nos pueden preparar para la siguiente crisis sanitaria. Es una estrategia que, aunque se diseñó para el año 2021, sigue siendo hoy, de verdad, increíblemente relevante. Y bueno, esta frase es el punto de partida de todo, ¿no? La cuestión ya no es si habrá otra pandemia, sino cuándo va a ocurrir. Tenemos que dejar de pensar que son eventos impredecibles y empezar a asumirlos como lo que son: una certeza para la que debemos, sí o sí, estar preparados. Vale, nuestro análisis lo vamos a dividir en 4 puntos muy claros. Primero, vamos a ver los fallos del 2020 en una sorpresa predecible. Después, hablaremos del reto de la escasez. Luego, veremos la solución, una estrategia basada en datos. Y cerraremos con un mensaje clave: no más excusas. Empezamos por la primera parte. Vamos a rebobinar hasta el caos inicial de la pandemia, porque el problema de fondo, y esto es clave, no fue solo el virus, fue algo igual de peligroso: una falta de información que era alarmante. Y aquí está la gran paradoja. A ver, para los expertos en salud pública, los sanitaristas, que llegara una pandemia no era ninguna sorpresa, era algo que se esperaba. Lo que sí fue sorprendente y catastrófico fue la falta de preparación a todos los niveles. La sorpresa no fue el qué, sino el cómo nos pilló, completamente desprotegidos. Hay que ponerse en situación. Estamos en plena crisis, hospitales al límite de su capacidad, y en mitad de todo ese caos surge una pregunta que es básica, una pregunta de vida o muerte. ¿Cuántos respiradores tenemos disponibles en todo el país ahora mismo? Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues la respuesta es que lo dice absolutamente todo. Espera que los cuento. Una respuesta manual, anecdótica, desesperadamente lenta cuando cada segundo era vital. Esto no es solo un fallo, es el retrato perfecto de un sistema de información totalmente colapsado. Y lo más grave es que este fallo era completamente evitable. Un sistema de información moderno, como el sistema Ángel, que se usa para registrar activos fijos, por ejemplo, habría dado la respuesta al momento, con un clic. La tecnología existía. Lo que falló fue la previsión y la implementación. Y con esto dejamos atrás el fallo del pasado para mirar al siguiente gran reto que se planteaba entonces: el despliegue de las vacunas en 2021. Un desafío que se podía resumir en una sola palabra: escasez. Fijaos, a mediados de 2020, la previsión más optimista hablaba de que para marzo de 2021 habría entre 150 y 250 millones de dosis de vacunas disponibles para Latinoamérica. Un número que, así de primeras, suena enorme, ¿a que sí? Pero claro, la realidad era mucho más cruda. A pesar de ser una cifra gigantesca, la conclusión era inevitable: no iba a haber vacunas para todo el mundo. La escasez, una vez más, iba a ser el gran problema que habría que gestionar. Y esta frase marca un antes y un después. A diferencia del caos de los respiradores, que fue una crisis repentina, el desafío de la vacunación era un evento anunciado. Se sabía que iba a pasar, por lo tanto, ya no había excusas. La sorpresa ya no podía ser una coartada. Vale, entonces, si sabemos que los recursos son limitados y que el problema va a llegar, ¿cómo se gestiona una crisis así? Pues la respuesta está en la precisión. Y la precisión se consigue con datos. La estrategia de base tenía una lógica que era aplastante. Primero, vacunar al personal de salud para que el sistema no colapsara. Es de cajón. Sin personal sanitario no hay respuesta a la crisis. Y segundo, a las fuerzas del Estado para garantizar el orden, que es un requisito indispensable para que el sistema de salud pueda funcionar. Vale, perfecto. Ya hemos asegurado los pilares del sistema. La pregunta ahora es: ¿cómo se usa el resto de las dosis, que son muy pocas, de la forma más inteligente posible para frenar la propagación del virus? Y aquí es donde la estrategia pasa de ser general a ser quirúrgica. Con vacunas limitadas, una campaña de vacunación masiva era, sencillamente imposible. Así que el enfoque tenía que ser mucho más listo. En lugar de disparar a todo lo que se mueve, se trata de detectar un nuevo brote y actuar de inmediato en su epicentro para contenerlo. Y lo que es realmente fascinante es ver cómo la tecnología hace posible esta acción quirúrgica. Un sistema de información moderno no solo te registra una dirección en un mapa, es que mapea las conexiones humanas, el grupo con el que se convive, el núcleo familiar más amplio, incluso los círculos sociales. Es literalmente un mapa de por dónde se puede propagar el virus. Y este es el punto que lo cambia todo. Con esa red de información, la toma de decisiones se vuelve dinámica, inteligente. ¿Que hay muy pocas vacunas? Se vacuna solo al grupo de convivientes. ¿Que llegan más recursos? Pues se amplía al grupo familiar y a los contactos más cercanos. O sea, los datos te permiten ajustar la estrategia sobre la marcha casi en tiempo real. Y con todo esto llegamos ya a la parte final, a la conclusión que en el fondo lo ata todo. La lección que por desgracia se tuvo que aprender a la fuerza.
Esta frase, claro, se escribió pensando en el 2021, pero su mensaje es totalmente atemporal. El futuro no puede volver a pillarnos desprevenidos. La experiencia ya la tenemos, ya se sabe qué es lo que se necesita para hacerlo mucho mejor. Mira, si tuviéramos que resumir todo este análisis en una única frase sería esta. Es imposible gestionar una crisis de esta magnitud con recursos escasos y millones de vidas en juego si se va a ciegas. Gestionar de forma moderna y eficaz ya no es una opción, es una obligación que depende por completo de tener datos fiables y en tiempo real. Y cerramos con esto, con una pregunta que en realidad es un toque de atención, una llamada a la acción, porque sabemos que va a ocurrir otra vez. La única variable que está bajo nuestro control es la preparación. La tecnología existe, la estrategia está clara. La verdadera pregunta es si existirá la voluntad política y social para implementar todo esto antes de que sea, una vez más, demasiado tarde.